Muy buenas tardes, sean muy bienvenidos a esta charla titulada El siglo de Asia, organizada por el Instituto de Historia y el Diplomado en Historia y Cultura de Asia de nuestra universidad. Hoy tenemos a dos distinguidos expositores y académicos, Yun-So Lee, que es director del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de la Universidad del Desarrollo, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Chile y profesor de Historia y Geografía por la Universidad Católica de Valparaíso. Por otra parte, tenemos a Pedro Jacobelli, director del Instituto de Historia de esta universidad, doctor en Historia por la Australian National University, Master of Arts en East Asian Studies de la Australian National University y licenciado en Historia por la Universidad Católica de Chile. Esta conversación nos invita a mirar hacia el Oriente con una mirada informada, estratégica, reconociendo el ascenso geopolítico, económico y cultural de Asia, que este fenómeno presenta para nuestra región. Aunque la distancia geográfica ha sido siempre una barrera evidente, las relaciones entre Asia y América Latina han tenido una trayectoria sorprendentemente activa, porque ya en el siglo XVII, con el Canal de Manila, se establecía un puente comercial entre Filipinas y México, integrando indirectamente a buena parte de nuestra región en las rutas transpacíficas. En el siglo XIX, posteriormente, migraciones chinas y japonesas llegaban a varios países latinoamericanos, dejando huella en el tejido cultural y económico local. En el caso de Chile, destaca tempranamente el establecimiento de relaciones diplomáticas con Japón en 1897, con China en 1915, posteriormente en 1970 con la República Popular China, y en las últimas 3 décadas la mirada hacia Asia se ha intensificado con la creciente influencia económica del Asia-Pacífico, particularmente desde el ingreso a China a la Organización Mundial del Comercio en 2001. Chile ha sido pionero en establecer tratados de libre comercio con Asia. Fue el primero en firmar un TLC, el primer país sudamericano en firmar un TLC con China en 2005, y también firmó TLC con Japón en 2007, Corea del Sur en el 2004, y otros países del sudeste asiático a través del Acuerdo Integral Progresista para la Asociación Transpacífica. Hoy, Asia no solo es un actor relevante, sabemos que es el centro de la economía global. Países como China, India, Corea del Sur y Japón lideran en tecnología, infraestructura, innovación y comercio. Y para Chile y Latinoamérica es una oportunidad estratégica, pero también un desafío diplomático y económico. China es, desde el 2010, el principal socio comercial de Chile. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, ya iniciada en 2018 y intensificado incluso hoy día, ha generado un reacomodo de alianzas y América Latina ha tenido que navegar cuidadosamente entre los intereses de Washington y la creciente dependencia que tenemos con Beijing. En este contexto, Chile también ha buscado diversificar su presencia en Asia, no solo en el este, sino también en el sur de Asia, que es una región emergente de alto potencial. Incluso, ejemplo de ello, es la visita reciente de Gabriel Boric, el presidente, a una visita oficial a India, reuniéndose con el primer ministro Narendra Modi y con socios empresariales. El objetivo siempre, avanzar en acuerdos en tecnología, innovación agrícola, energías renovables y educación superior. Por último, otro elemento a considerar es que Chile y gran parte del mundo va a participar en la Expo Universal de Osaka de este año, donde se presentará un pabellón nacional enfocado en sostenibilidad, energías limpias y cultura. Así, el siglo de Asia, como le pusimos a esta charla, no es solo una afirmación retórica, sino que es un ejemplo de lo que se viene a en los próximos años. América Latina tiene así una oportunidad única de redefinir su papel en este reordenamiento global, no como periferia, sino como un socio estratégico en materias de alimentación, recursos naturales, cooperación científica y desarrollo sustentable. Con este marco en mente, entonces, doy paso a nuestros destacados expositores, quienes van a profundizar en aspectos históricos, culturales, estratégicos, en este vínculo entre Asia y América Latina. Y por lo mismo, en primer lugar, quisiera preguntarles a los dos si nos pueden hacer un diagnóstico de la situación actual desde su perspectiva. Uno más enfocado, ya estudioso en el tema de Japón, y alguien más enfocado en China, pero en todo su
diversidad de lo que pasa en Asia. ¿Cuál está, en el fondo, está Chile preparado para vincularse y conectarse a esa Asia de hoy? ¿Pedro? Gracias Isidora por la presentación. Gracias a todos ustedes por venir hoy, hasta ahora, a escucharnos, a conversar con Chun So, un querido, y así viejo amigo, antiguo amigo, nos conocemos hace muchos años. ¿Está Chile preparado? ¿No? Es una pregunta que yo creo que lleva unos 120 años ya de hacerse, ¿no? A principios del siglo XX, las autoridades chilenas se preguntaban si Chile estaba preparado para recibir migración japonesa, inversión japonesa, aumentar la frecuencia de la flota mercante japonesa hacia las costas del Pacífico Sur. Y por un lado había quienes buscaban potenciar esa posibilidad, sobre todo cónsules, gente del cuerpo diplomático, pero también hubo un fuerte rechazo, ¿no? Y el rechazo vino principalmente de aquellos que pensaban que el mundo asiático era un mundo demasiado desconocido, era un mundo que tal vez traía más bien amenazas a la sociedad chilena de la época, y por lo tanto se generó un debate que en su momento se zanjó con muy poca migración y muy poco interés comercial, salvo con el salir en momentos específicos de la historia de la primera mitad del siglo XX. Eso no es solamente una situación chilena, algo semejante sucedió en otras partes de América Latina. Ambivalencia entre nos conviene o no nos conviene, ¿no? ¿Es bueno para el país o no es tan bueno para el país? Y entre quienes son conocedores de la sociedad asiática y su potencial y quienes tal vez no son tan conocedores, o más bien desde la ignorancia, opinan con bastante aplomo. Entonces, en cierta manera, uno ve que ese patrón que describo, que es de principios del siglo XX, en diferentes instancias se ha repetido, ¿no? En la historia de Chile. Tal vez la última fue con terribles resultados durante la pandemia, ¿no? De COVID-19, en donde también emergen diferentes tipos de visiones y representaciones de lo que significa Asia, o China en particular, hacia América Latina, hacia Chile. Yo creo que dentro de la preparación hay todavía un desafío cultural, ¿no? De sobreponernos a estereotipos y tal vez mirar las relaciones con perspectivas realmente de mira. Institucionalmente veo que están las piezas, ¿no? Tenemos una subsecretaría bien armada, con una dirección de Asia-Pacífico muy fuerte. Recientemente el director de la dirección de Asia-Pacífico fue nombrado embajador en China, ¿no? Es decir, enviar a una persona preparada para el cargo. El viaje del presidente Boric y con una amplia comitiva a India es signo de un interés, ¿no? Pero al mismo tiempo uno ve que hace 3 años atrás había un cierto desprecio hacia un modelo de desarrollo internacional en parte de Chile. Entonces también hay ambivalencias a nivel político sobre qué tipo de vínculos nos interesa tener con el mundo. Entonces de esta manera, si estamos preparados, creo que hay incertidumbres, hay todavía que consolidar algunos consensos básicos en la forma en que Chile se vincula con el mundo y con Asia en particular. Bueno, en primer lugar, muchas gracias Isidora y Pedro por esta invitación. Yo a Pedro lo conozco hace, yo creo que 20 años, ¿no? Cuando éramos más jóvenes todavía, ¿ya? Y donde él era uno de los próceres del tema de Asia, porque hace 20 años atrás nadie hablaba de Asia. Y conectando con la pregunta tuya de que si estamos ahora preparados para el tema de Asia, 20 años nadie apostaba por Asia, ni por Japón, ni menos por China. Porque ¿qué era China? Un país comunista, come guagua, todo lo epíteto que usted quiera, ya come animales extraños, todo eso. Pero yo creo que en estos últimos tiempos, ya con el despertar de Asia, no solamente de Japón, de la provincia de Taiwán, de Corea, de China, como que la gente empieza a mirar a Asia con mayor detención. Porque el mundo en que nosotros vivimos, yo creo que vivimos en un mundo acá, eurocéntrica. Ya, yo soy profesor de historia, pero cuando yo estudié en la UCB, la carrera de historia, no teníamos historia de Asia.
eran todo historia de Europa, historia de Chile, obviamente, ¿ya? Pero nada de Asia, así casi yo soy autodidacta en estudio de Asia, de China, porque, bueno, mi cara me hace más fácil entender el idioma y todo. Por lo tanto, yo creo que, y esa simpatía o interés por Asia nace no por un tema cultural, quizás de admiración, sino más bien por un tema económico. Porque Asia surge como una potencia económica, entonces, claro, nosotros acá miramos, mira, exportamos en los 90 a Estados Unidos, a Europa, pero Asia también. Exportábamos a Japón, exportábamos a la provincia de Taiwán. Taiwán también era un socio comercial muy importante como el destino de la fruta, sobre todo en la década de los 90. ¿No? Una isla, una provincia chiquita que en ese entonces tenía 15, 16 millones de habitantes, pero ya era el top 10 de los destinos de las exportaciones de la fruta chilena. También en la década de 80. ¿Se acuerda usted? Todos los productos desechables, baratos, malos, eran todos más en Taiwán. ¿No? Pero los taiwaneses como que empezaron a trabajar en la tecnología y se desplazó, dejaron de fabricar los productos desechables y ahora son alta tecnología. ¿Ya? ¿Y qué es lo que está haciendo China ahora? Exactamente lo mismo, ¿no? Primero fabricando productos baratos, ¿ya? Baratos, y ahora se han producido cosas de alta tecnología, autos eléctricos, todo eso. Y China se transformó en una especie de gran mercado para el mundo. Y sobre todo para Chile, ¿ya? Que Chile es uno de los principales exportadores de cereza del mundo, ¿ya? Y el destino principal es China. Y los chinos compran 35.000 pesos el kilo la cereza. ¿Me va a creer? Y lo compran. ¡Qué bueno que lo compren! ¿No es cierto? ¡Qué bueno que lo compren! ¿Ya? Entonces empezamos a decir, oh, China es un destino, ¿ya? Y empezamos a hacer este interés en conocer a Asia. Pero este conocer es realmente comprender su cultura. ¿Ya? Yo creo que tenemos un interés más bien económico. Porque como dice mi amigo Pedro acá, claro, en el principio como hay un desprecio, hay por el desconocimiento de lo que es la cultura asiática, ¿no? Son distintos, ahora otro idioma, no se le entiende, obvio, ¿cómo se va a entender si hablan chino? ¿No? Entonces, y sobre todo, yo creo que en el siglo XIX había una especie en todo el mundo, de que una visión en contra de los chinos, de la cultura china. ¿Por qué? Por el desconocimiento. Esto es muy fácil, porque cuando una persona desconoce a otro, yo siempre digo a mis alumnos, si en el curso de repente llega un alumno y no habla con nadie, primeros días, después del semestre completo no habla, entonces se empieza a tejer en torno a él una especie de mito y leyenda. ¿No? Este tipo es tal, este es peligroso, este está enfermo de la cabeza, o sea, uno empieza a inventar mitos y leyendas hacia allá. Y eso pasa con la cultura asiática, y sobre todo con la cultura china, que no comunica mucho. ¿Ya? Entonces, si no comunica, ¿cómo quiere que la gente la entienda? ¿Ya? Entonces, eso también es una autocrítica a la cultura china. Es lo mismo que los restaurantes chinos. No habla el chinito en los restaurantes. ¿No? La boleta no va así, que vas a boleta, ¿no es cierto? Todo rápido, ya quiere la plata y ya, pero no le interesa. ¿Pero por qué? Porque uno no habla chino, no habla español. Y si no habla español, su mundo se achica. ¿Ya? Y con todo lo que está pasando en el país, claro, mira a todos como delincuentes, o sea, este es potencial asaltante. Entonces su visión del mundo se va achicando y se va generando este misperception, ¿no es cierto?, tanto para los chilenos como para los chinos. ¿Y cómo se puede romper esta, no diría desconfianza, este desentendimiento? Yo creo que conociendo, ¿ya? Yendo a Asia, por eso invito a todos ustedes, si tienen la posibilidad de alguna pasantía, ¿no es cierto?, o algún viaje que se organiza, para ir a Asia, a conocer in situ, a mirar a Asia con ojos asiáticos. Tratar de mirar, porque el mundo asiático
tiene otras concepciones del mundo, tiene otras visiones, ¿ya? Y otra filosofía. Por ejemplo, en Occidente tenemos a Aristóteles, Sófocles, ¿ya? Pero en China, en toda Asia, no tuvieron a Aristóteles y Sófocles, pero tuvieron a Confucio, que más o menos de la misma época. Y en Occidente habla de la libertad individual, ya habla de democracia, pero que en Asia, con Confucio, dice, a ver, más que de la libertad individual, lo que él llama el confucianismo es la responsabilidad. ¿Ya? O sea, cada persona es responsable en la sociedad, por lo tanto tiene que actuar de la mejor forma posible. En resumen, el confucianismo lo que dice es a las autoridades se respeta y no se les cuestiona. ¿Y por qué hay que respetar a la autoridad? Porque sabe. ¿Y por qué sabe? Porque para llegar a ser autoridad se hace a través de un proceso de selección para ser funcionario público. Y ese sistema de gobierno lo ha planteado Confucio en el año 551 a.C. Yo creo que el padre de la administración pública del mundo es Confucio, porque él estableció que para ser persona que trabaja alrededor del emperador, tiene que ser alguien seleccionado por su conocimiento a través de examen de admisión, porque como dice Confucio, todo se centra en una persona. Esa persona es el gobernante. Esa persona puede hacer fructiferar un país como hacer un país que cae en desgracia. Y hoy más que nunca, ¿no es cierto? Estamos viendo en Chile y en Estados Unidos. No sé si uno de los dos está llevando a la gloria o al desastre, pero bueno, cada uno tiene sus propias opiniones de estos dos líderes que están en poder. Bueno, y de esa misma línea, en este mundo post-pandemia y en medio de lo que tú acabas de comentar, esta guerra comercial y estos 104% en el arancel que apareció el día, ¿cómo ve el actuar del gobierno, del mundo privado y hasta también un marco mayor? ¿Cómo podríamos compatibilizar los intereses que el interés más tradicional de Chile de relacionarnos, que tú también comentabas, con Europa, con Estados Unidos? ¿Cómo lo compatibilizamos con este también interés que ahora se hace también tal vez más necesario, más urgente con Asia? ¿Cómo lo logramos compatibilizar esta situación? Es que yo creo que debido a la posición geopolítica, no sé, y geográfica de Chile y de Latinoamérica, ¿ya? Chile está ubicado en Latinoamérica, en América. Y también, por decirlo, es el patio trasero de Estados Unidos, queramos o no. Estados Unidos se siente con el derecho de influir todo lo que pasa en América Latina. Y está bien, porque cada estado asegura, quiere tratar su propia seguridad de como sea. Entonces, para ello, su seguridad ya está en la seguridad en América Central, en América del Sur, ¿ya? Y ellos lo hacen de acuerdo a sus propios intereses. O sea, eso no es bueno ni malo, sino que en las relaciones internacionales se mueve por intereses nacionales y para Estados Unidos eso es prioritario. Pero para Chile, ¿cierto? Un país soberano, claro, recibimos de la influencia de Estados Unidos, pero también tiene su propio interés que es comercial. Ya, Chile ha sido bastante exitoso en el comercio internacional, sobre todo a partir de los 90. Ya, es increíble, ¿no? Para China, imagínate la cifra, el otro día lo vi, el principal proveedor proveedor de frutas importada hacia China, ¿sabes quién es? Chile. Yo me quedé sorprendido y dije, ¿cómo? Y es verdad, o sea, el principal ¿cómo se llama? Exportador de fruta hacia China es Chile. Y esto gracias al desarrollo del sector privado, sobre todo en la década de los 90, y el gran esfuerzo en esta última década. ¿Ya? Ahora, y este éxito yo creo que se debe, en primer lugar, que Chile se ha mantenido neutral. Ha sabido administrar esta presión de las potencias. ¿Ya? Estados Unidos quiere que Latinoamérica y Chile sigan mis dictados,
¿ya? Y China dice, bueno, haga lo que quiera, ¿ya? Si usted dice que América Latina es suyo, pero a mí no me interesa en términos geopolíticos, para China le interesa el comercio. ¿Por qué el comercio? Porque China es hoy, lo que usted conoce como la primera o la segunda potencia económica mundial, no haciendo guerra, no haciendo expansiones territoriales, sino que es potencia debido al comercio. ¿Ya? ¿Y quién le enseñó? Bueno, Estados Unidos le enseñó, pues. ¿Ah? Los Chicago Boys le enseñó, pues. Que para el comercio, para sacar a la gente de la pobreza, es el libre comercio, el neoliberalismo. Y China lo aprendió muy bien. ¿Ah? Es un buen alumno. ¿Ya? Y en el año 2001 ingresó a la Organización Mundial de Comercio. ¿Ya? Y para entrar a la Organización Mundial de Comercio es como una especie de secta. ¿No? Tienen que profesar que la economía de mercado es bueno. ¿Ya? Entonces China profesó el año 2001 y le dijeron, oh, ok, entra a esta secta, Organización Mundial de Comercio. ¿Ya? Entonces China empezó a practicar cuando China ingresó el año 2001 a OMC, ¿ya? Empezó a crecer su economía en forma exponencial. Y ahora Estados Unidos, como que está, entre comillas, perdiendo esta guerra, ¿ya? ¿Y qué hace? Le declara la guerra a China. Como que no, ahora cambiemos la regla del juego. ¿Y cuál es la regla del juego ahora? No acusando todo de dumping, ¿no es cierto? Y por eso tengo que aplicar aranceles. A Chile, 10%. A Bolivia, otro 10%. A Myanmar, 40 y tanto. Y ahora a China, 107. Claro, pero ¿qué es lo que busca Estados Unidos? Yo creo que Trump, ¿no? Él es un buen empresario o comerciante. Yo dije que en una entrevista que es un comerciante, se rieron. ¿No? Y dije, bueno, es un comerciante, pero el comerciante sabe hacer bien las cosas. ¿Ya? Él está aplicando esta política, yo creo que está pensando los beneficios para sí mismo. ¿Ya? Pero la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con esta guerra comercial? Que acaba de subir de nivel. ¿Ya? Y el dólar inmediatamente subió, hoy día llegó a 1.000 pesos. ¿Ya? Y si mañana China responde, o sea, esto va a seguir subiendo. ¿Ya? Yo creo que Estados Unidos es el campeón del liberalismo, pero con Trump parece que hay un camino de retorno. En la historia de la humanidad siempre hay un turning point, ya el punto que siempre retorna, pero yo creo que Trump sabe mucho de negocios, pero de historia muy poco, porque si él empezara a recordar o leer de lo que pasó con esta gran depresión de año 29, se habrá dado cuenta de que empezó exactamente lo mismo que ahora. Que para cualquier estado, elevar el arancel es proteger a su industria nacional. Muy bien, todos le van a aplaudir. Es proteger el trabajo. Es un populista, claro, pero eso por un momento. Porque a la larga, ¿qué es lo que va a generar en ese mercado? Ineficiencia. ¿Ya? Y las empresas, los fabricantes norteamericanos, ya no tienen incentivo para competir. ¿Por qué? Porque está ese arancel del 100% a China. Yo no necesito ser más eficiente. Produzco productos de mediana calidad, total, el producto chino o de otros países va a entrar con un arancel tan alto que ellos no van a poder competir conmigo. Entonces, no hay innovación, no hay competencia y va a generar gran distorsión en el mercado. Y por ende, inflación en Estados Unidos. Mira, lo que pasó, la Gran Depresión en Estados Unidos en el año 90 es lo que está produciendo en la actualidad. ¿Ya? Y no me cae ninguna duda, ojalá me equivoque, que esto va a llevar a la gran recesión a Estados Unidos y va a arrastrar a todo el mundo ya a la gran recesión. ¿Y quién va a salir el ganador de esto? China. China, ¿no? O sea, yo como chileno, agradezco a Trump, ¿ya? Porque él lo que está haciendo, claro, es quizás adelantar,
que China se pueda transformar en la potencia, no sé, el número uno en todo orden de cosas. ¿Ya? Siempre ha Estados Unidos jugado a ser el hegemónico, pero si él deja de jugar con las reglas del mercado, ¿ya? Como ellos mismos inventaron, el liberalismo, el neoliberalismo, que tanto beneficios ha dado a Estados Unidos, pero sin embargo, ahora cierran su puerta, ¿cierto? Y yo creo que América Latina también conoce de lo que es aplicar la tarifa en forma artificial, que es el famoso modelo EASY. ¿Ya? La industrialización, sustitución de importaciones. América Latina entendió en los 60. ¿No? Estados Unidos dijo, pero este modelo de CEPAL no sirve, Previs no sirve. ¿No? Pero acá, como somos colectivistas, no, sí, aquí lo vamos a hacer bien y todo. Y bueno, dos modelos económicos y veamos cómo desarrolló Estados Unidos y Europa y América Latina, cómo quedó. ¿Ya? Entonces, no va a ser que Trump va a reeditar el modelo EASY y ya tenemos dos experiencias. El tema de la recesión de año 29, modelo EASY, América Latina en los 60. O sea, pero bueno, si Trump, un buen comerciante, él sabrá lo que hace, pero para él. ¿No? Bueno, Pedro, y tu mirada de lo que tú has estudiado respecto a lo que sucede en Japón, que es otra escala de economía, pero también tiene una economía que nos impacta mucho en Latinoamérica. ¿Qué ves en esta preparación o en estas circunstancias que tenemos, o cómo se ha visto el actuar del gobierno, del mundo privado respecto a la situación hacia América Latina? Y desde el otro lado les dejo también la pregunta, porque estábamos viendo de las exportaciones hacia Latinoamérica, o sea, hacia China, pero también es interesante la inversión asiática en Latinoamérica, que también ha sido una oportunidad. Sí, bueno, el caso de Japón es bastante particular. Es el primer país en comenzar a negociar los aranceles de Trump. Pero tal vez me quiero volver un poco a la pregunta anterior, tomar un poco desde donde lo deja Yun-So, porque veo que hay dos lecciones claves que tenemos que considerar del escenario actual, últimos 25 años. Por un lado, la lección que en historia la tenemos muy presente, pero tal vez fuera del mundo de los historiadores es menos habitual, y es lo rápido que pueden cambiar los escenarios internacionales, ¿no? Es tremendamente volátil a veces, ¿no? Cosas que un gobernante asuma, una agenda que había anunciado, ¿no? Pero que la estrese, la enfatice, genera un efecto global impresionante, ¿no? Si Chile hoy está en mejor situación que hace 30 años atrás, cuando Estados Unidos era nuestro principal socio comercial, ¿no? Imagínense la situación, ¿no? Si más del 50% de nuestro producto fuera solamente Estados Unidos, esto nos golpearía aún más, ¿no? Hace pocas semanas se depuso al presidente de Corea del Sur. ¿Por qué? Porque intentó realizar un cambio brusco, ¿no? El mismo presidente Modi, el primer ministro Modi de India, 11 años en el poder, nacionalista. Cuando él llegó fue un cambio brusco en India también, proteccionista a su forma, ¿no? Entonces, en ese sentido, el escenario internacional que uno puede dar por sentado y confiar en que, no sé, los acuerdos internacionales se van a respetar, los tratados de libre comercio son sagrados, bueno, puede que no lo sean, ¿no? Y eso pasa de un día para otro, ¿no? De un día para otro. Y por otro lado, el siglo de Asia, que el nombre de esta conferencia nos recuerda un proceso histórico muy notable, ¿no? El caso de China que mencionaba el profesor Yun-So, desde las reformas de Deng Xiaoping a finales de la década del 70, le cambió la cara a China, ¿no? Recuerdo a Yun-So que cuando compartimos un tiempo en la Universidad Católica con Yun-So, había un curso que se llamaba Asia Megaregión Emergente, ¿no? Ese era el nombre, Megaregión Emergente. Hacia el año 2001 ya nos dimos cuenta de que el emergente no tenía mucho sentido, porque ya emergió, ya estaba ahí, era parte de nuestra realidad. Claro, justo cuando China, como mencionaba el profesor Lee, se integró a la Organización Mundial del Comercio, que entre otras cosas vela por que se cumplan los tratados de libre comercio, ¿no? De acuerdo a las normas que Estados Unidos
impuso, digamos, y que hoy en día justamente no se cumple. Y que, bueno, esa es otra pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar con la OMC? Pero también India, ¿no? India vivió en los años 90 un proceso de cambio muy, muy importante. India es un país que se independiza en la segunda mitad del siglo XX, tenía un sistema para invertir, para recibir inversión y para aceptar empresas extranjeras en su territorio tremendamente engorroso, ¿no? Se requerían muchos permisos. Había una cultura de la permisología, no sé si suena familiar. Y en los años 90 reformaron eso, ¿no? Acabaron con los permisos, ¿no? Para cualquier cosa había que solicitar cientos de permisos, ¿no? Las inversiones se demoraban décadas. Y un ministro de Economía y de Hacienda, bueno, le metió mano al sistema, lo arregló, y India empezó a crecer rápidamente. Y hoy India, como mencionaba Isidora en la introducción, no solamente es la nación más poblada del mundo, ya superó a China, ¿no? Sino también es uno de nuestros principales, es la quinta potencia mundial económica y en volumen, ¿no? Y es nuestro cuarto, tercer socio comercial, ¿no? Entonces, tal vez en un mundo que cambia o que puede cambiar bruscamente, cito al presidente Boric, no tener todos los huevos en la misma canasta puede ser una actitud astuta, ¿no? Porque no sabemos si el día de mañana va a haber un cambio brusco en China o un cambio brusco en otra parte del mundo. Eso por un lado. Y por otro lado, el ciclo de Asia nos lleva a pensar en cómo abordar este fenómeno de que en Asia hay grandes potencias económicas y que, por lo tanto, para una nación abierta al mundo es tremendamente atractivo. El año 2011-12, en Australia, frente a esta coyuntura, Australia es un país del hemisferio sur, en el Pacífico, más cerca de Asia que nosotros. La primer ministro, Julia Gillard, le pidió a todo su equipo de diplomacia que escribiera el white paper sobre el siglo de Asia. ¿Qué significaba el siglo de Asia para Australia y cómo abordarlo? Y año 2012, había un optimismo desmedido hacia los beneficios de la relación, lo positivo que iba a ser la vinculación con China, sobre todo. Preveían al 2025, llegó, ¿no? Un mundo que gracias al comercio iba a vivir en paz, ¿no? Iba a prosperar mucho más y que por lo tanto Australia se iba a beneficiar enormemente. Pero las medidas que sugerían en ese documento, ninguna de esas medidas dependía exclusivamente de lo que pasara fuera de su país. Hoy sabemos, hay un bloque, el Indo-Pacífico, un bloque de seguridad donde Australia básicamente está al otro lado de la vereda de China, ¿no? Pero las medidas que en ese documento proponían apuntaban a fortalecer internamente el país, fortalecer la economía, mejorar los procesos para recibir inversión directa, favorecer un cambio cultural. Allá el tema del segundo idioma es importante. ¿Cuál va a ser el segundo idioma? No puede ser solamente francés o alemán. Tienen que haber escuelas de Bahasa indonesio. Tienen que haber en las escuelas con la posibilidad de estudiar chino, mandarín o japonés. En algunas coreano. Creo que las coreanas de atrás, ¿no? Les gusta el coreano. Y así, o sea, es decir, una propuesta de cómo fortalecer a la nación frente a algo evidente que es el aumento de la importancia de Asia en las vidas, no solamente en el comercio macro, sino en las vidas cotidianas de las personas. Entonces yo creo que son dos lecciones que son importantes de dar cuenta. De reconocer, ¿no? Por un lado, la situación puede cambiar muy rápido en el mundo, y dos, la importancia de buscar también fortalecer internamente, es decir, trabajar dentro del país para sacarle provecho a las oportunidades cuando estén disponibles. Y bueno, entonces les vuelvo a preguntar, ¿estamos preparados para ellos? ¿O estamos debería ser uno de los temas en nuestra agenda política, especialmente por las circunstancias actuales? Mi visión, bueno, muy brevemente, es que
se ha aprovechado mucho el viento favorable del comercio internacional para avanzar ciertos intereses, ¿no? Entonces, cuando el viento del comercio internacional nos lleva a China, uno ve cómo surgen, por ejemplo, institutos de idioma chinos en el país, ¿no? Y cómo varias jóvenes, ¿no? Profesionales se van a formar a China, sacan su título de abogado en la mejor universidad del país y luego hacen una estadía o magíster, algo en Asia, ¿no? Pero eso es impulsado por el comercio, ¿no? Para participar de los beneficios del comercio. Y no necesariamente es parte de una reforma más integral o una perspectiva más estructural de cómo el país se tiene que enfrentar, ¿no? De esta manera, de nuevo, nuestro orden diplomático, el ministerio, están las piezas, pero todavía no hay una orquestación de cómo esto tiene que avanzar. Bueno, entonces, ¿qué oportunidades ofrece Asia finalmente en ciencia, cultura, cambio climático, formación? ¿Y qué desafío y amenazas tiene Chile para esta situación, con esta relación con Asia, en esta misma guerra arancelaria, en un proyecto Indo-Pacífico, con el megapuerto de Chancay en Perú? ¿Qué oportunidades y amenazas pueden encontrar? Bueno, muchas gracias por esta pregunta y la reflexión. Bueno, antes de contestar en sí la pregunta suya, yo creo que también recojo lo que dice Pedro, en el sentido de que, claro, como que el intercambio, las conexiones con Asia, con este ciclo de Asia, se produce más bien por un tema económico, comercial. Pero eso es temporal, ¿no? Va cambiando la dirección del viento, si ya no es socio comercial, entonces no nos preocupa, no nos interesa ello. Pero yo creo que el mundo es abierto, el mundo está Oriente, Occidente. Está bien que hagamos negocios, pero entendamos un poquito cómo son ellos, ¿ya? Cómo son ellos. Y en ese sentido, yo creo que es el rol de las universidades, ya, de formar gente o de instar a reflexión, o sea, a toda la sociedad para decir, mira, hay otra región del mundo que también existe, que se llama Asia, ¿ya? Y tratemos de entender a Asia. Hay muchos institutos de idioma, ¿cierto? Pero aparte de aprender idioma, es entender la idiosincrasia de los pueblos chinos, o de los pueblos japoneses, o de los coreanos. Porque ellos piensan distintos, con una base cultural que viene del confucianismo del año 551 a.C. ¿Ya? Yo siempre recuerdo, ¿ya? O bueno, puedo hacer una comparación entre la cultura occidental y la cultura asiática. La cultura occidental siempre es expoliadora, ¿ya? De ir a la conquista, ¿ya? En cambio, la cultura asiática es como encerrada en sí mismo, no quiere la transformación en otros, sino que la transformación es alguien que tiene que descubrir a él, ok, y se transforma o se adopta. Pero la cultura asiática no es expoliadora, no va a convertir a lo otro. Y yo creo que el mejor ejemplo de ello es el cristianismo. Yo soy católico, por si acaso, ¿ya? Pero si le quitamos la dimensión religiosa al cristianismo, ¿qué es? Cuando va a evangelizar, quitemos la dimensión religiosa, digo, vemos la parte histórica, es conquista, ¿ya? Veamos budismo, ¿ya? Que es propio de India, después lo adopta China y otras regiones de Asia. Usted nunca va a ver un monje budista un día sábado cantando en la plaza o golpeando la puerta de su casa, entregando la revista Atalaya en versión budista, tratando de convertir a usted. No lo va a hacer. ¿Por qué? Y eso tiene que ver con la convicción. O sea, de que el Asia no trata de convertir a usted, ¿ya? Sino que usted descubre, por ejemplo, en la católica, Asia, una mega región emergente, ¿se acuerdan? Sí, usted lo mencionó. Se me ha olvidado de ese nombre de ese curso, ¿ya? O sea, hace 20 años atrás o 20 y tantos años atrás. Y bueno, yo trabajo en la Universidad de Desarrollo. Nosotros tenemos un ramo que se llamaba ¿cómo se llama? Asia, Asia como una región emergente, o no, la cultura emergente. Asia, una cultura emergente. Yo cuando llegué,
tuve que batallé y cambiamos el nombre de ese curso. Y en ese curso hablan de civilización emergente. Y veíamos cultura china, ¿no es cierto?, a India. Es como, oye, pues son casi 5.000 años de historia. Y que lo nombramos como civilización emergente. Y yo con cara de china enseñando eso, o sea, yo creo que mi antepasado me había partido un rayo ahí. O sea, y ese nombre de ese curso, claro, es también fruto de este eurocentrismo. Es decir, que lo que pasa es que ustedes descubrieron, para mí, ustedes descubrieron Asia. Si Asia siempre está ahí. Claro que Asia, como no trató a convertir a usted, usted nunca lo vio. ¿Ya? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Disculpa. Es que como tú trabajas en la Universidad del Desarrollo, me gustaría que me dijera, ¿hay intercambio? ¿Ustedes tienen intercambio para los alumnos para que vayan a universidades? Los intercambios que hay en Europa, que todos los niños se van a Estados Unidos. Ya. ¿Ustedes tienen universidad en China? ¿Puedo responder? Bueno, somos universidad mía, estamos al lado. ¿Ya? Ya, bueno, yo creo que la Universidad del Desarrollo, mi universidad donde yo trabajo, bueno, lleva el tema del desarrollo de Asia bastante temprana. Yo creo que hace 25 años atrás, y el impulsor de este proyecto de Asia es Joaquín Lavín. Ya, porque hace 25 años atrás él ya veía que el tema de China viene. Imagínate, un Chicago Boy, ya, que veía que China es la economía del futuro. Y él decía que tenemos que llevar a nuestros alumnos a conocer este modelo. ¿Ya? Y hasta el momento hemos llevado 2.500 alumnos a China. Tenemos varios convenios ya firmados con universidades sobre intercambio y nuestros alumnos han ido varias veces a China en estos programas de pasantía. Van mucho para allá. Con la Universidad de Tsinghua, que es la mejor universidad de China y de Asia, tenemos convenios. Llegan alumnos chinos a nuestra universidad. O sea, es bastante fluido. ¿Por qué? Porque nuestra universidad ya se apostó que los alumnos antes de, o sea, es el sueño de Joaquín, ¿no? De que en el sentido de que los alumnos, ojalá, antes de terminar, puede pasar por China para mirar, para tener una visión pragmática, ¿ya? Y ha sido bastante exitoso en ese sentido, ya, y que el gobierno chino nos dio un premio porque hemos llevado más de 2.000 alumnos a China, y eso en ninguna universidad del mundo, nos decía la autoridad de China, ha hecho esta campaña en menos de 15 años, ¿ya? ¿Y qué es lo que hemos hecho? Bueno, muchos alumnos cuando van a China, yo veo que ellos empiezan a desmitificar muchas cosas acerca de China. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? Yo siempre recuerdo con mucho cariño el programa Embajador del Futuro, ¿ya? Que lidera Joaquín Lavín, ¿ya? Que vamos a China por 2 semanas y todo. Y los alumnos tienen clases y después tienen, bueno, visitas culturales y la noche duermen. Bueno, entonces, siempre en las primeras comidas, los alumnos les cuesta comer comida china en esa mesa redonda. Ustedes saben, comido comida china con harta gente, mesa redonda, y tiene otra plataforma que gira, ¿cierto? Y yo siempre veo que la primera comida les cuesta a ellos. ¿Y por qué? Hay un tema de choque cultural brutal. Por ejemplo, llegamos a alumnos a comer comida china, en China, obvio, y los alumnos empiezan a pedir, oye, profesor, no hay tenedor, no hay cuchillo de tenedor. Y yo digo, oye, no hay, estamos en China. Pero ¿cómo en un restaurante tan bonito hay puro palito? Y dije, sí, pues estamos en China. Y ahí es lo que yo acabo de decir. La cultura occidental es expoliadora. Coloca el yo en el centro de oye, pero en esto, ¿verdad? ¿Cómo yo estoy acá? ¿Cómo no hay palito? Oye, no, porque está en China. Y un chinito, cuando viene para acá, o un japonés, cuando viene a Chile o cualquier país occidental, no se le ocurre por la cabeza pedir palito. ¿Se da cuenta? Es el concepto del yo, ¿ya? Y también esta plataforma que gira. Uno dice, ¡ay, qué práctico! Es práctico cuando hay 3 personas, pero cuando hay 10 personas en la mesa, ¿por qué? Porque todo se comparte por el sentido comunitario, ¿no es cierto? ¿No? Pero cuando yo quiero el de allá, yo giro. Y dice, yo giro. Frente a mí yo lo hago. Pero ¿qué pasa cuando el de allá también quiere el de allá? Entonces gira. Y el de allá quiere ahí, momento. En la primera comida cuesta una vez. Y yo también veo la diferencia cultural ahí también. ¿Por qué? Porque el yo
del occidental es gigantesco, pues. Yo hablo la verdad. Yo quiero convertir a otro. Entonces, el yo quiero ese y yo giro. Pero cuando tú también tienes el yo grande, no dices, no, yo quiero ese, yo giro. Nadie va a comer. ¿Y qué hace un asiático para utilizar esa mesa de esa plataforma que gira? Si yo quiero esa presa de allá, ¿qué hago yo? Yo primero miro que nadie está haciendo el ademán de querer sacar cosas de ahí y yo giro lentamente. Coloco al yo chiquitito. Primero velo por la armonía y después yo lo giro. ¿Se dan cuenta? Es una cosa tan sencilla de uso cotidiano. Tenemos diferencia. ¿Cómo no tener diferencia en las percepciones para interpretar el mundo? ¿No es cierto? Y otro, China. China inventó la pólvora. ¿Pero quién lo utilizó mejor? Los occidentales, los ingleses. Los chinos inventaron la pólvora ¿para qué? Fuegos artificiales. Acto de entronización del emperador. ¡Oh, celebración! Y cuando llegaron los ingleses y dijeron, ¡oh, esto pólvora! ¿Qué acto de entronización y fuegos artificiales y 8 cuartos? Esto sirve para dominar. De nuevo, la mentalidad, ¿no? Esta lógica del dominio. ¿Y quién tenía los mejores cañones en el centro de los buques? Los ingleses. Ellos fueron, porque como tenía esa visión del dominio, que no es su culpa, ¿eh? Que es una cosa que todo lo que se tiene inserto. Entonces, cuando coloca el yo gigante, ¿ya? Se cambia todo, trata de imponer al otro. Entonces, estamos preparados, siguiendo la pregunta tuya de Asia, falta mucho por hacer, ¿ya? Porque tenemos que tratar de entender primero, ¿ya? Porque si no lo entendemos, tiende el rechazo. No sabemos interpretar adecuadamente los códigos culturales de los otros, ¿ya? Y hay problemas, ¿ya? Hay un cierto rechazo, ¿ya? Por ejemplo, ahora con el tema de los mal llamados mall chinos, o estas grandes tiendas chinas, como los chinos no saben mucho del español, entonces como uno llama mall chino y todo coloca mall chino. ¿Ya? Entonces como los chinos no hablan, no comunican, ¿ya? Porque de nuevo la cultura china en sí misma, encerrada en sí mismo, ¿ya? Como medio autista así, encerrado en su mundo. ¿Y qué pasa? Empieza los mitos de leyenda. No, lavado de dinero. ¿Ya? El gobierno, el Partido Comunista lo financia. Es un master plan para dominar el mundo. Wow, sí, claro, porque como de nuevo esta cosa que yo decía, cuando llega un compañero nadie habla, durante se mecha uno empieza a pintarle color negro, todo lo malo. Bueno, empieza a colocar todo esto. ¿Ya? Y el lomón chino, también otro día, como que pasa vacío. Uno va, nunca hay gente. Pero bueno, hay encuestas que dice que en fin de febrero, parece CADEM, en fin de febrero, decía que el 75% de la persona, como 85% de los chilenos ha ido a visitar un mall chino, ¿ya? Y que el 78% lo visita regularmente, ¿ya? Entonces tampoco es que pasa vacío, lo que pasa es que justo que uno va y no había mucha gente o está él solo, ¿ya? Pero, ¿cómo funciona con la lógica de estos malls chinos? Son comerciantes independientes, ¿ya? Y los comerciantes no quieren perder plata. O sea, si están ahí es porque hay negocio, ¿ya? Y recibe plata del gobierno chino. Esa es la gran mentira. Esto es lo mismo que los taiwaneses y los coreanos cuando llegaron a los 80. Acá también dijeron, no, es que ellos reciben como plata del gobierno de Corea del Sur. ¿Se acuerdan ustedes? Se decía, ¿no?, que cada coreano del sur que se iba de Corea del Sur, el gobierno le daba $10.000, ya, etcétera, etcétera. Son puros mitos. China, ahora que está en la OMC, no puede ingerir directamente sobre el mercado, ya, sino esto ya está penado por la OMC, pero ahora que da lo mismo OMC y Estados Unidos ya lo mató ya, ¿no? Pero bueno, China ahora parece que es el único que defiende el libre comercio. ¿Y por qué lo defiende? Porque le ha resultado, pues. Le ha resultado. Entonces, ¿por qué ha proliferado tantos estos mal llamados malls chinos? Primero,
La competencia. ¿Competencia qué? Es que en China, ¿ya?, son 1.400 millones. ¿Y cuántos emprendedores hay? ¿Cuántas empresas hay que se dedican al mismo rubro? Entonces, entre la empresa, que son privadas y también estatales, se compiten por el dominio de mercado. Y las utilidades son cada vez menores. ¿Ya? Entonces, para un fabricante, una persona dice, oye, ¿sabes qué? En China, ganar 5 o 6% ya es buen negocio. Pero por volumen, igual es buen negocio. ¿Ya? Pero cada vez es más difícil porque hay muchas empresas que se dedican a lo mismo. Entonces, ¿qué hace un empresario o un comerciante? Va a buscar donde puede ganar más plata, pues. ¿Ya? Y va afuera, oh, Chile, hay una gran concentración de algunas grandes tiendas. Entonces, bueno, aquí mira, la utilidad son de 50, 60% de esta grande tienda. Bueno, vamos para allá. ¿Ya? Y así los productos chinos son muy baratos por la competencia, las mismas leyes del mercado, la competencia. El otro día en cada región me dicen, no, el tema de los aceros, ¿verdad? Que China lo acusan de dumping, que el Estado chino... Bueno, la acería en China, en Chile existe uno o dos, pero en China hay cientos de acerías que entre ellos compiten. No, es que la calidad de acero chino es malo. Bueno, ve el rascacielos en China, ve los portaaviones en China, está fabricado de acero chino. Se da cuenta que muchos de los datos mata los relatos, ¿ya? Y el Estado chino, un Estado comunista, ellos no intervienen porque ya en el año 2001 juró que la solución es el mercado, ¿ya? Y eso le ha dado bastante rédito. Y como futura, bueno, creo que muchos de ustedes dicen, no, ahora hay muchas inversiones chinas en Chile, en Latinoamérica. Bueno, los chinos son 1.400 millones y los indios son 1.400 y algo más millones de habitantes. Entre los indios y los chinos conforma casi el 50% de la población mundial. O sea, 5 personas al mundo. Por eso usted cuando va a Estados Unidos, va a Europa, o están llenos de chinos o llenos de indios. Obvio, pues, si 5 personas al mundo, hay uno que es chino y otro que es indio. Y los otros 3, repártese usted. Los otros 3. O sea, así son, pues. Entonces, esa es la realidad del número. Entonces, ahora, ¿por qué hay tanta inversión en China? Pero bueno, de los 5, hay uno que es chino. ¿Y antes por qué no se veía? Porque estaba inmerso en el comunismo duro, de la economía centralizada, planificada, y que en los 80 la gente no se moría de hambre, pero vivía en la pobreza, en la extrema pobreza. Y China salió de la extrema pobreza hace 2 años atrás, ¿gracias a qué? Gracias al comercio. El liberalismo, a Estados Unidos le enseñó, las escuelas liberales, que para sacar a la gente de pobreza es el negocio, no hay otra cosa. Porque si no, preguntemos a Corea del Norte, a Cuba, a Unión Soviética en su momento. Claro, el modelo que dio más éxito, que sacó gente de la pobreza, es el liberalismo. Y hacia allá ha hecho China. Lo que pasa es que China se fue al chancho con el liberalismo. Que hay tanta competencia al interior de China, ¿ya?, que cuando hay mucha competencia, ¿qué hace? ¿Qué dicen las leyes económicas cuando hay mucha competencia? Hay mucha innovación, ¿ya? Hay más eficiencia, ¿ya? Menores precios, no es explotación de mano de obra infantil, que mano de obra es más barata. Mira, en China, en algunas regiones de China, no existe el sueldo mínimo. ¿Ya? Uno dice, ahí está la explotación, pues. Pero anda a pagar 500 lucas a un chino para que trabaje en su empresa o en la fábrica. No hay nadie. Esto es como en Chile, ¿verdad? Usted ofrezca el sueldo mínimo a las nanas y no te va a llegar ningún currículum. ¿Ya? Esto es lo mismo. ¿Ya? En China, la regla de mercado ha dominado casi todo. ¿Ya? Está en China en este momento como una especie de mercado salvaje. ¿Ya? Hay gente que quiere ganar plata, 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 y para eso se anda inventando cosas. Y mira, pues, el auto eléctrico. Es impresionante cómo ha evolucionado, cómo ha desarrollado y en forma tan rápida.
¿Y por qué se desarrolló tan rápida? Es porque el Estado chino, el presidente Xi en el año 2018 había dicho, no, como tanto que acusaba que China existe una gran contaminación, no, como la contaminación atmosférica, la más venenosa del mundo está en China. Bueno, ese es el discurso, el relato. Pero si uno agarra la estadística mundial de cuáles son las ciudades más contaminantes del mundo, China no está en el top 10. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que mucho uno queda con el relato. Entonces, el gobierno chino dijo, mira, vamos a producir autos eléctricos, energía limpia. Perfecto. Y empezaron los emprendedores a construir autos BYD. Usted conoce el BYD, pero el BYD es uno de tantos, porque había tantos emprendedores que como todo quiere ganar plata, como el liberalismo, todo quiere ser rico, ¿ya? Entonces empezaron a fabricar autos eléctricos de buena calidad, de mala calidad, y el mercado elimina a los que son de mala calidad, ¿ya? Y han quebrado mucho también, ¿ya? Pero son baratos. Bueno, si usted quiere comprar un auto eléctrico malo, allá en China está, hay muchos, pero están botados en el cementerio y tal. Pero yo creo que y el desarrollo hoy en China de autos eléctricos, dado este impulso, esta competencia, esta eficiencia, lo que genera el mercado, es que en menos de 3 años, casi el 50% de los autos que se manejan en China son eléctricas. 50%. El 90% de los autos que se venden en China ahora son eléctricas. Y lo hizo un periodo de 3 años. ¿Ya? ¿Por qué? De nuevo, la competencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo quiere ser rico. ¿Ya? ¿Y cuál es el, entre comillas, incentivo del Estado? Uno dice, no, hay subsidio, como dice Estados Unidos, hay subsidio para los autos eléctricos. No, no hay. El único, entre comillas, subsidio es que los autos eléctricos en China no pagan patente. ¿Ya? No paga patente. ¿Ya? Y bueno, con ese incentivo, bueno, han proliferado los autos eléctricos en China de todas las calidades. Pero cerrando un poco este tema, porque el tiempo nos apremia, finalmente lo mismo, preguntando, ¿qué amenazas ves hacia adelante? Que yo sé que como historiador nos cuesta pensar en lo que se viene, no somos futurólogos, somos historiadores, pero ¿qué desafíos ves para nuestra relación desde Latinoamérica hacia Asia en su conjunto con esta nueva circunstancia? Yuso ya nos dice que esto termina siendo puede ser una oportunidad para China. Pero también en cuanto a las inversiones asiáticas en Latinoamérica y también las posibilidades que tenemos nosotros con Asia. ¿Qué piensas tú que puede ser como desafío o amenazas también? Bueno, más allá del plano comercial, el escenario internacional también presenta bastante sombras, ¿no? La mitad de nuestro comercio está con China, aproximadamente, ¿no? Y China tiene temas pendientes, ¿no? Con Taiwán, que se autoproclama República de China, en donde las posibilidades de que un conflicto escale están ahí, y las señales más bien han sido negativas en el último tiempo. Una guerra entre China y Taiwán es paralizar la economía chilena, ¿no? Es un choque para nosotros, ¿no? Donde salimos todos por el parabrisas, ¿no? Por la velocidad que sucedería. Hay también temas pendientes de China con Japón, y la expansión atípica, tal vez podemos decir, de China hacia el Mar del Sur de China, ¿no? A través del uso de islas y tratar de asegurar una zona disputada, ¿no? Con otros países del sudeste de Asia. En ese sentido hay siempre incertidumbre. En la medida que la importancia de India aumente y siga aumentando, que todo nos dice que eso va para allá, también nos genera dudas por la situación interna de India, que es la democracia más grande del mundo, no por la calidad de la democracia, sino por el número de personas que participan en las elecciones.
y en donde hay también grandes señales de corrupción sistemática, conflictos fronterizos no resueltos también, en ese caso. Y por último, la presencia de Estados Unidos, la presencia ya no comercial, sino militar de Estados Unidos en Asia, es algo que ha estado siempre en disputa, ¿no? Una corriente muy importante de estudiosos de relaciones internacionales le daban un valor muy alto a la presencia militar de Estados Unidos en Asia, la séptima flota, etc., por cuanto esa presencia sería una fuerza que evitaría la erupción de guerras dentro de Asia. Son tantos los temas pendientes en Asia, los temas fronterizos pendientes, que si Estados Unidos no estuviera ahí, hace rato ya habría estallado la guerra, varias guerras en Asia. Y por otro lado, están los estudiosos de relaciones internacionales que opinan lo contrario, ¿no? Que todos esos problemas fronterizos, históricos que hay en Asia, sobre cómo comprender el pasado, no se han podido resolver porque Estados Unidos está ahí, ¿no? Y no permite que se entable un diálogo abierto y se resuelvan esos conflictos. Lo que podemos ver hoy es que la presencia de Estados Unidos en Asia no está asegurada. Parte importante de los aranceles que Estados Unidos está cobrando hoy tienen que ser pagados por países que están en muchos casos financiando la presencia militar estadounidense, ¿no? El caso de Japón, que se me viene a la mente, en donde el presupuesto japonés tiene una cantidad gigantesca de recursos a financiar el arriendo de las bases militares de Estados Unidos en el archipiélago, ¿no? Algo parecido sucede en Corea del Sur. O sea, esto va más allá de lo comercial. Entonces, la incertidumbre no solamente sobre cuánto vamos a vender, ¿no? Es de qué manera esto puede hacer escalar otras situaciones. Pero en una nota más bien optimista, desde el lado chileno uno ve brotes verdes en cuanto al interés que hay por conocer Asia. Las universidades han jugado un rol fundamental. Yo diría que en muchos casos se han ido más allá de lo que la industria y ciertamente el Estado ha ido en generar programas de estudio, ¿no? Lo que mencionaba Yunso, en la experiencia de viajes a China es muy notable. Universidades también han entablado viajes semejantes a otras partes de Asia. Los institutos Confucio, que son una figura que da para otra conversación, se han instalado en 2 universidades chilenas. La Universidad de Chile tiene un programa de relaciones internacionales con foco en Asia también. Universidades en regiones han intentado hacer esto crecer. Y bueno, la Universidad de los Andes también se ha sumado del año pasado con un programa propio, introductorio, ¿no? a estos temas, ¿no? Complementario a lo que hacen nuestros colegas al lado, ¿no? Y en ese sentido, creo que en la medida que esto se profundice, vamos a tener mejores respuestas para el futuro. Muchísimas gracias a los dos. Quería dar un espacio para un par de preguntas para cumplir con... Ya, tenemos las 2 preguntas, para Sí. un poco no aprovecharnos del tiempo. Muy buenas tardes, mi nombre es Lorena Marchán, fui compañera de Yunso, así que todo lo que él relata tiene un asidero académico y también muy experiencial, ¿no? Pero mira, para ir a lo puntual, yo le querría preguntar a Yunso, ¿cómo crees tú que Chile puede romper el patrón de su dinámica comercial y económica con China? En palabras súper simples, ¿cómo Chile puede, con respecto a Latinoamérica, cómo podemos destacarnos, cómo podemos salir de ese patrón exportador a China y exportador de productos primarios? Pero ¿cómo lo podría hacer Chile? ¿Se te ocurre a ti? Mira, yo creo que por la posición geográfica de Chile y Latinoamérica en general, el patrón más grande es Estados Unidos. O sea, eso no hay que quitarle competencia porque Estados Unidos puede sentirse celoso, ¿no es cierto? Y así lo ha demostrado en estos últimos tiempos. Cuando Chile estaba en la licitación de famoso 5G,
en su momento vino hasta, ¿cómo se llama? El secretario de Estado norteamericano de la época, el gordito, el anterior, se me fue. Bueno, vino el secretario de Estado norteamericano acá para advertir a Chile de lo peligroso que puede ser el 5G chino, porque el 5G está controlado por el Partido Comunista Chino y que el Partido Comunista Chino puede tener todos los bases de datos de ustedes. ¿Se acuerdan que aquí cuando se hizo la opción de la licitación del pasaporte? Lo mismo, no, cuidado, si le da a una empresa china, ya los comunistas chinos tienen todos sus datos. Como que a los comunistas chinos les interesa el dato de Chile, cada detalle, los cagüines, no, ya. Pero alguien sabe, ya, el Ministerio de Justicia o el Registro Civil, dónde tiene la nube, donde guardan todos sus datos, y eso la gente no habla, o en relato por lo menos no habla. Lo tiene en la nube de Huawei, ya, hace tiempo lo tiene en la nube de Huawei, ya. Entonces hay muchos relatos que son malintencionados y todo eso. Por lo tanto, tenemos que mirar a Estados Unidos, sí, ¿no? Estados Unidos sí va a seguir siendo influyente en cualquier decisión que se toma cualquier estado latinoamericano. Y esa es una realidad. No podemos salir de ese entorno o de esa, entre comillas, protección, ¿ya? Pero para Chile, jugar al lado de China 100% o de Estados Unidos, yo creo que tampoco es la solución, ¿ya? Chile se ha mantenido en forma bastante neutral, ¿ya? Y para la ley de ciberseguridad que sacó Chile el año pasado, Chile, ¿qué ha dicho? Neutrales. Somos neutrales en la tecnología, ¿ya? Y cuando vino Estados Unidos, cuando vino Pompeo, Mike Pompeo, ya, claro, ¿y Chile qué dijo? También declaró la neutralidad tecnológica. La tecnología no tiene nacionalidad. Si es bueno y barato, bueno, lo adquirimos, ¿ya? Pero ¿por qué tenemos que ser solamente de un estado u otro? ¿Ya? Y en Chile, en ese sentido, creo que ha sido bastante neutral, porque no pueden ni jugar a favor de China ni de Estados Unidos, porque somos una economía de 19 millones de habitantes, somos chicos, ¿ya? Entonces tenemos que administrar muy bien esa relación, ¿ya? Y yo creo que hasta momento, tanto los gobiernos Piñera, Bachelet, de Boric, ha mantenido bastante estable en ese sentido. Aunque ha querido, pero seguimos manejando de forma bastante equilibrada, ¿ya? Porque no podemos hacer enojar ni a China ni a Estados Unidos, porque es el número 1 y también el número 2. Gracias. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos ustedes por esta interesantísima conversación. Le damos las gracias a Yunso por estar aquí con nosotros y también a Pedro y al Instituto de Historia de la Universidad de los Andes y al Diplomado de Historia y Cultura Asiática por darnos este espacio para conversar sobre la importancia que tiene Asia hoy, especialmente en las circunstancias actuales. Que estén muy bien, muy buenas tardes. Gracias.